Facebook, Instagram o YouTube como Blessing Radio FM, donde la palabra y la música que trascienden nos unen. We are blessingradio.fm, Bayamón, Puerto Rico. Somos parte de Blessing Media Group. Blessing.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Bienvenidos a La Política a la Luz de la Palabra, con sus anfitriones, Daniel y Lizzy Marte. Bienvenidos sean todos a este su programa, La Política a la Luz de la Palabra, a través de su emisora Blessing FM. Y en esta noche me acompaña mi amado esposo, el doctor Daniel Martes. Hola Lizzy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Daniel? Yo mejor no puedo estar porque estoy acompañado primeramente de mi bella esposa. Gracias. Y luego de un titán, no solamente de leyes, pero también de uno que da duro y cuando da, no crece pelo, dicen. Me lo presenta. Sí, Bueno, ¿Quién es, Lizzy? ¿Quién sin es? más rodeo, hoy nos acompaña el licenciado Juan Cao. Bienvenido, bendición. Gracias. Ha sido una invitación muy deseada. Aunque yo sé que me tardé en contestar porque... ¿Saben una cosa? Que es un poquito difícil. De hecho, me diste adelante porque yo te quería llevar al programa y no Sí. he podido. O sea, entonces tú me trajiste al tuyo. O sea, Sí, despierta. Sí, no. Bueno, pero antes, ustedes que se están conectando ahí a través de las redes sociales de Blessing FM, por favor, denle like, comparta y haga regar esta información que hoy vamos a compartir con este equipo. A Dios nos confiese. Así que, adelante. Bueno, Bueno. yo tengo que decir sinceramente, yo hace tiempo queríamos traer, ¿verdad, Sí. Lizzy, al licenciado Gao aquí, porque es que muchas veces cuando pensamos en política, ¿verdad? Pensamos que no se debe relacionar nada a la palabra de Dios y la iglesia como que le huye. Y cuando el licenciado Gao, Juan Gao, me dice de qué vamos a hablar, ¿verdad? Yo me atreví a darle un tema, aunque sabemos que muchas veces cuando nosotros nos dan un tema como que lo vemos, lo leemos y después decimos, ok, pero sabemos que se va a desviar un poquito. Aquí tenemos permiso. Para ese tema necesitamos un currículo, un curso de 7, 8 días, simplemente para la introducción. ¿Verdad que sí? Me puse académico. Sí, académico. Eso es cierto. ¿Y sabes de lo que vamos a hablar? Aquellos que nos están escuchando. Vamos a hablar sobre el tema que se le asignó, ¿verdad? Por decirlo así, para ponernos académicos, al licenciado Gao, y él el siguiente. Dice, la iglesia y su estado ante la política actual, aciertos y desaciertos. Wow. ¿Qué usted cree de ese tema? Primero, ¿qué llamamos iglesia? Exacto. ¿Cómo lo definimos entonces? ¿Cómo definimos iglesia? ¿Cómo la definimos? O sea, cuando a mí me gusta hablar empatando con la realidad. Ustedes Claro, me sí. han escuchado. O sea, cuando yo veo que una persona se canta cristiano, miembro de una iglesia, pero bombardea y liquida a otro que piensa distinto políticamente, por sus frutos los conoceréis. Así mismo es. Se ha dejado, la semilla se ha ahogado por el afán de la política, por el coraje y por el malestar, porque hay mucha ira. Yo lo llamo el síndrome de Jonás. Quiero que el Señor destruya a los ninivitas. Fíjate, y gracias Juan por empezar así. Te voy a decir por qué. Porque yo comentaba con varias personas, ¿verdad? Que se nos acercan y buenos amigos que yo les comentaba el otro día que yo fui militar y estuve, y estoy vivo por la gracia de Dios y tuve compañeros que dieron su vida por mí. O sea, yo perdí compañeros en combate. Y yo les decía que tristemente hoy en día vemos una iglesia que predica amor y la Biblia nos dice que el verdadero amigo es aquel que está dispuesto a dar su vida Por el otro. por el otro, ¿verdad que sí? Claro. Y yo decía, ¿cómo es posible que amigos míos, mientras yo era militar, que yo sabía que eran inconversos, estuvieron dispuestos a dar su vida por mí? Mas sin embargo, Y Dios hoy... vio eso. ¿Ah? Y Dios vio eso. Sí, claro. Porque uno no sabe lo que Dios puede hacer en una milésima de segundo. Exacto. Mas sin embargo, hoy en día vemos a personas que, como dijiste, se cantan cristianos, mas sin embargo están haciendo cosas que no demuestran eso. Mira, el problema básicamente de acierto y desacierto es
¿Qué la gente entiende que es iglesia? ¿Y qué la gente entiende que vino Cristo a traer? El jueves yo vi el drama de Semana Santa en la iglesia donde voy, la Senda Antigua, con la pastora Wanda Rolón, y mi corazón ardía. En un drama donde había libertad artística y cambian el texto bíblico para ajustarlo al artístico. No sé si te pasa cuando a uno le gusta las cosas bien como hecha. son. Dice, espérate, que esto es una obra, hay libertad, pero yo me reía, pero había una presencia tan maravillosa. Sí, sí. Y con un drama pasó un montón de gente a tener un encuentro con el Señor. Lo amo. Y Maravilloso. mientras eso sucedía, y esto no tengo miedo de decirlo en ningún sitio donde voy, incluso radio secular, yo no me avergüenzo de mi fe. Claro. Yo sentía esa convicción que decía, qué pequeño es convertir el evangelio de la salvación de Jesucristo en una ideología política. Y ahí está el error. Exacto. El evangelio de Jesucristo reducido a una ideología política. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él no va a transar el evangelio nunca. Exacto. Nunca. Te lo voy a dar un ejemplo espectacular que yo he vivido. Tengo amigos que me dicen que la Biblia declara la independencia. Ok. Tengo amigos que declaran que la Biblia declara el ELA. Y tengo amigos que la Biblia declara la estadidad. Hoy yo les digo, díganle allá arriba que se pongan de acuerdo, porque no puede declarar las tres cosas. Exacto. Entonces, los confronto con una pregunta. ¿Ustedes no saben que Jesús vino en una época de colonia y no vino a cambiar el estatus colonial judío? Vino a establecer su reino. Su reino. Se quedan, no, que si Constantino lo hizo por prebendas políticas. ¿Y qué? Dios usa lo que él quiera para adelantar su reino, Exacto. porque cuando Así es. Constantino legaliza la religión cristiana, lo que abre es que abre la puerta para que el cristianismo vuelva a salir. Exacto. Por eso el Señor escoge a Roma, Exacto. porque Roma era la capital del mundo que nosotros conocimos. Del Ahora vemos imperio. otros imperios como el mongol, y tú dices, Exacto. espérate, vemos otros imperios, pero a Dios le plació usar a Roma para que el evangelio se esparciera. Y entonces yo digo, cuando entramos a la política, cuando decimos que somos iglesia, ¿realmente hemos ido a la Biblia lo que es estudiar la política? Yo te compartía fuera del aire algo de Eliseo, Sí. pero lo que me guardé, porque no nos dio tiempo de hablarlo, es que cuando la tsunamita muere su hijo, era la tsunamita, yo me equivoco con los nombres, por favor. Antes de eso, Eliseo le dice, ¿qué tú quieres? Y él dice, no quiero nada. Dice, ¿pero qué tú quieres? Yo puedo hablar con el general, yo puedo hablar con el rey. Tú dices, wow, Eliseo tenía acceso al poder político directo. Y estaba predicando el evangelio, quedándose alojado en una tsunamita, y era un profeta que podía ir allí y decirle, wow. Entonces, otro ejemplo, porque la Biblia enseña política, Sí. que esto fue, yo tengo un blog, se llama GPL Doc Blog. Lo pueden encontrar en mi página de Facebook. Mi esposa me escogió el nombre y dice, pero tú tuviste un nombre tan difícil. Me dice, ese fue el que me dio la máquina. Yo, ok. Entonces, es el profeta viejo y el profeta joven. Yo decía, pero ¿por qué si tú tienes un profeta, tú traes uno de afuera? Hasta que caigo en cuenta que era un mentiroso. Hubiera ido donde el rey y el rey no lo hubiera creído y dice, tú eres un profeta con malas mañas. Entonces el Señor le trae uno de afuera que no conoce, le dice lo que está pasando, se glorifica, y el profeta viejo le provoca la muerte al profeta joven, pero sigue siendo profeta. O sea, no sé si entendieron lo que yo quiso, y eso es lo que estamos viviendo. Tenemos gente que han sido profetas, que han sido líderes, que han cogido las malas mañas del mundo y están cogiendo que quieren gobernar a Puerto Rico como Saúl, igual que los demás. Y nosotros no podemos gobernar igual que los demás. Una cosa, No sé si me expliqué Juan, bien. Sí, te explicaste. O sea, en eso podemos ver manipulación. Oh, definitivamente. Definitivamente. Yo estoy viendo mucho complejo mesiánico en el liderato político Y creyente. cuando tú hablas de complejo mesiánico, ¿a qué te refieres? Yo vine a salvar a Puerto Rico. Wow. Yo soy el escogido de Dios. Dios me puso aquí para romper esto. Oye, mi hermano, Dios te puso a hacer lo que Él te diga que tú hagas, no lo que tú quieras hacer. Yo tengo una frase: si yo hiciera todo lo que yo quiero, yo sería un caos. Pues yo quiero comer mucho, pero también quiero rebajar. Dice ¿qué tú crees de eso? Bueno, hemos visto en estos últimos años ese famoso complejo mesiánico. Y tristemente está saliendo de la misma iglesia ¿Qué llamamos iglesia? a lo que llamamos iglesia. Cuando tú participas en la teología apostólica profética, todas las teologías tienen deficiencias.
todas, para que la gloria sea de Dios. La cabeza es Cristo. Y tú ves mucho el síndrome del profeta. Yo escucho a uno y hagan lo que dice el profeta. Jesús, Dios dijo en el monte de la transfiguración, este es mi hijo, a él oíd. Entonces hablaba con un amigo mío, tenemos un problema con la manifestación apostólica profética. No tengo problema en creer. Yo no creo que los apóstoles se acabaran con los 12, no lo creo. Puedo estar equivocado, no me voy a cortar las venas, no me voy a hacer un harakiri, eso no es esencial. Exacto. La profecía sigue vigente, pero el problema es que la palabra dice que la profecía de un profeta es discernido por los otros profetas. Exacto. Exacto. Y luego que es discernida por los otros profetas, se da la palabra profética. Y hemos entrado en una tendencia que el profeta suelta y habla, y entonces entra ese síndrome profético mesiánico, y empieza, y uno que ya tiene canas, dice, ya se lo llevó la emoción. Entonces, yo he visto esto. Yo veo un profeta declarando ganador al candidato del Partido Popular. Y veo un profeta declarando ganador al candidato del Partido Nuevo Progresista. Y yo digo, bueno, hay un problema profético aquí. Claro. Entonces, ¿Se equivocó Dios? Sí, se equivocó Dios. Entonces, yo sé que tú lo has vivido, porque los otros días me dijeron, Dignidad no es un partido cristiano. Y yo dije, no he sacado los chats por amor a gente que amo, que está allí. Oye, pero ¿quieres que te los lleve para que tú veas el debate bíblico que hay ahí adentro? De la gente diciendo el ungido, el ungido, el ungido, el ungido, el ungido. Entonces, ¿qué pasó con el ungido? ¿Dónde está el ungido que trajeron uno de afuera? O sea, y ese tipo de cosas yo como creyente no la puedo pasar por alto, porque yo tengo el concepto que la iglesia, si estamos hablando del mundo cristiano, es el cuerpo de Cristo, la asamblea de los santos. Exacto, sí. Es la asamblea de los santos y se rige por la palabra de Dios. Por eso yo tengo un programa que se llama Derecho y Palabra. O sea, yo no voy a evangelizarte, pero mi vida está regida por esa palabra. Amén. Y eso es lo que te da a ti consistencia. No es tu dominio propio. Exacto. No es tu personalidad. Es la palabra. Amén. Exacto. Sí. Que cuando tú lo vas a hacer, la palabra te aguanta, te corrige. Entonces, te voy a dar otro ejemplo. Yo tengo un gran amigo mío que lo amo mucho, estaba respaldando un candidato y dice, yo me veo aquí en la legislatura trabajando, cogiendo proyectos de ley. Su candidato cogió una pela y yo no pude evitarlo y dije, ¿tú perdiste? Sí. Y lo miré y no le dije nada más porque quizás tuvo un amor errado. Tuve que decirle la profecía que tú me diste, ¿dónde está? Y eso nos está haciendo mucho daño porque estamos entrando al foro secular, primero, erradamente. Yo no impongo mi fe. Segundo, con una fe tóxica, desvirtuada de la palabra de Dios. Exacto. Entonces, por ejemplo, la gente me decía que yo estaba detrás de Ada. No, yo no estaba detrás de Ada. Yo le dije cosas a Ada Enríquez que no me hizo caso. Pero Ada es mi amiga y yo creo en la palabra. O sea, y cuando yo vi el ataque que se lanzó a mi amiga en su carácter como pastora y cristiana, yo tengo que interceder, aunque es otro partido. Porque tú dices, ese es mi amigo, ese es mi hermano. Exacto. Pero entonces yo veo que por lo menos yo, que estoy en el Partido Nuevo Progresista, recibo unos ataques fuertes por mi fe y ninguno de ese partido sale a defenderme. Entonces ahí tú dices, espérate, yo tengo un problema. O camino contigo o camino por acá. Y pues tristemente he decidido caminar por acá y Dios une gente con la misma visión en diferentes lugares porque el cuerpo de Cristo está donde está José de Arimatea. Exacto. Y fíjate, es interesante lo que traes a colación. No sé si te contesté la pregunta. Bien, Sí. llevamos como 15 minutos para esa pregunta. Sí, sí. No, y qué bueno, porque esto significa que va a haber parte 2, parte 3 y parte 4. O sea, esto... Ya Oye, me estamos cogió lo del currículo. Sí. Y eso es lo bueno de estos programas, porque realmente cuando analizamos la situación, no son cosas que se pueden dilucidar en una hora, en 15 minutos, en 30 minutos, porque son temas profundos. Y yo creo que ahí es que nace el problema como tal, que la gente no se toma el tiempo de estudiar, de indagar, de profundizar en estas situaciones que estamos viendo y entonces quieren tomar una decisión a la ligera. Quieren tomar una decisión que realmente nos impacta a todos, mas sin embargo no lo vemos de ese tipo de importancia, con esa importancia que tiene este problema. Porque es que muchas veces pensamos que un voto no hace nada. Un voto hace la diferencia. Y un Hay voto, alcaldías que se han decidido por 6, 8, 14 Sí, votos sí. y una alcaldía es una plataforma, es una poltrona municipal muy necesaria para los partidos políticos. claro, por eso es que se batallan por ellas. Eso es uno de los motivos por los cuales Jiménez llega a Dignidad. Yo lo dije y no le gustó.
O sea, estás hablando con un zorro viejo que está en la política desde que tiene 20 años. O sea, que estamos hablando que yo más de 35. Mi tío fue alcalde y yo sé el valor que tiene para un partido tener un alcalde, tener una poltrona municipal. Eso no es malo. Eso es política. Pero como estamos con un aire de santidad, yo no soy como ustedes. Pero entonces, ¿qué haces en la política? O sea, el Jiménez, y fíjate, y lo encuentro como una movida políticamente sagaz. La forma en que se hizo, la tengo que criticar. Y el tiempo nos ha dado la razón con la sentencia de Victoria Ciudadana que demuestra que el comisionado electoral de Dignidad está equivocado con el de Victoria Ciudadana. ¿Eso es algo malo? No, eso es normal, eso lo hacen todos los partidos, por eso tenemos un montón de casos del tribunal cambiando decisiones electorales. Exacto. Pero entonces tú señalas eso y te molesta. Pues mira, entonces vamos a sacar a Pablo cuando Pablo reprende a Pedro. ¿Y cuántas veces lo hizo? Vaya. Entonces yo no veo que Pedro se enojara. Yo no veo a Pedro enojado y le dijo, ¿por qué? Porque uno tiene, cuando desvías el evangelio, uno tiene que reaccionar. Claro, claro. O sea, y tú lo acabas de decir, y creo que todavía la gente no se ha dado cuenta que seguimos todavía en el concepto de iglesia. Exacto. Estamos hablando de la gente de iglesia que se está metiendo en la política, Exacto. que están viniendo con teologías propias, contrarias a la palabra de Dios, por lo que tú dices. No están reflexionando en la escritura. Cuando yo sentí el llamado de Dios para entrar de lleno a la política partidista, yo entro como asesor legal de José Aponte a hacer investigaciones confidenciales. Yo fui investigador 8 años. Yo vi mucha suciedad en los partidos políticos. Y he visto mucha suciedad en las instituciones eclesiales. Mucha. Por eso es que el Señor nos dice, no litiguemos en los tribunales las cosas de la iglesia. Porque se mete la carne y, como dice Motesi en su último libro, estamos haciendo las cosas como el mundo. Exacto. Yo digo, como lo dijo Motesi, nadie le ha dicho nada. Lo dice Juan Gao, me brincan encima. Pero no te citan el libro de Motesi. Juan, y perdona que te interrumpa, ¿cómo te has sentido tú al descubrir eso? No tanto en la política, pero de esas instituciones eclesiásticas que se han intentado meter en la política y han hecho las cosas mal en vez de ser sal y luz dentro de la política. Se llama gracia. Se llama gracia. No hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Cuando yo estudié Derecho, no fue Derecho Constitucional, fue una clase de Derecho con el profesor Canals, que ya no está vivo. Yo critiqué la Iglesia Católica por todos sus desaciertos y todos los chanchullos y revoluces. Él me dijo una frase: eso le prueba a usted que Dios ha sostenido esa iglesia porque todavía está en pie. Y eso cambió mi forma de ver la iglesia, pero eso no significa que estemos mal. Porque de las 7 cartas del Apocalipsis, solo las 2 iglesias sacaron A. Exacto. Te va a ayudar, pero allá arriba tenemos que dar cuenta de todo. Entremos o no entremos, ahí dice que vamos a ser juzgados, va a haber juicio por todos. Yo aprendí de un amigo mío que los que no entran, me sienta a comer popcorn verlos pasar. Pero sí, una de las cosas más difíciles para mí, y creo que en ese proceso fue que nos conocimos en CTNI, que fue la apertura de la iglesia. Ver que la mayor oposición para abrir los templos eran los líderes religiosos. Y recuerdo algunos de ellos que me dijeron, eso es un templo, eso es una estructura física. Y yo dije, o sea que todos los años que tú has pedido ofrendas para poner linda la casa del Señor, tú has estado mintiendo. No le tuve que citar la Biblia. Estamos en un momento de que no estamos respetando la palabra de Dios. O sea, porque entonces ahora los templos no eran importantes, pero tan pronto abrieron, empezamos a pelear las ayudas de FEMA para ayudar el templo donde el pueblo se congrega, contrario a lo que dijiste públicamente. Por ganar un debate dices lo que seas. Pues quiero decirle, yo lo guardo aquí, porque yo estoy en esto. Sí. Entonces, cuando tú te sientas conmigo, yo te voy a ayudar, pero sabemos dónde están los dos. O sea, entonces, cuando tú te me presentas a mí como cristiano, mi libro cambia. Yo me llevo mejor con los políticos embusteros que un cristiano embustero en la política. Ouch. Wow. Porque a él le digo, tú eres cristiano, te puedes equivocar en un momento o sea, todos en algún momento fallamos. Sí. Pero él, esa es su naturaleza. Él no conoce al Señor como lo conocemos nosotros. Entonces, una de las cosas más difíciles que ha sido procesar para mí es, este servidor en conjunto con otro grupo de creyentes, tenemos más respeto en las estructuras políticas que lo que nos ha respetado los propios creyentes en la política. Wow, eso es bien fuerte. Eso es bien fuerte. O sea, eso es bien fuerte. Eso, nada más escucharlo,
desde acá. Te estoy abriendo mi choca. corazón. Te Sí, estoy abriendo. sí, O sea, sí, claro. el ataque más Sí. violento ha sido mi Sí. gente. O sea, que es duro escucharlo así porque tú esperas algo diferente, que, Sí. que la iglesia de Dios se comporte de una forma diferente. Pero también al mismo tiempo... Es porque no saben por qué entraron. No saben por qué están allí. Entraron para hacer luz y sal de la tierra en medio de la oscuridad para establecer un gobierno justo. No una iglesia, no un gobierno cristiano. Un gobierno justo. Un gobierno que no le va a salvar a nadie. Porque el que salva es la iglesia. Y ahí tuvo el problema. Cuando entramos para imponer mi fe. Y te quiero decirles como abogado que cuando tú entras para imponer tu fe, tú estás violando la separación de iglesia y Estado. Exacto. O sea, que lo que yo defiendo, para mí, te lo quiero imponer allá. O sea, que jurídicamente, secularmente, ya esa definición está mal. Incluso en cualquier partido. Yo estoy ayudando en base de fe, como portavoz. Que la gente no entiende lo que es ser un portavoz. Yo tengo mucha oposición, pero la enfrento porque yo hablo por la gente de fe. Sí. A Jennifer González. Y una de las cosas que me preocupa son los profetas de pasillo. Que es un profeta de pasillo. Oye, ¿tú sabes cuántos profetas yo he visto que se acercan a los líderes políticos a darle una palabra profética? Yo trabajé con Chayanne Martínez y cada vez que llegaba un profeta me lo soltaban a mí. Y yo te puedo decir que yo tenía 3, 4 profetas al mes que decían cosas distintas. Hubo uno que vino una vez, muerto de hambre y todo, para decirle al senador que no corriera, que iba a perder, que iba a coger una pela. Y él se deprimió porque yo decía, Dios te llamó, pero tú no lees la Biblia. Ah, yo te tengo a ti. No dependes de mí, dependes de ti. Sí. Somos muy amigos. Y eso yo lo cuento en una de las historias del blog. Y me dice, Gao, ¿qué vamos a hacer? Sigue haciendo campaña. Tú haces lo que te toca. Cuando ganó, ¿qué hacemos con el profeta que vino desde las cínsoras enmayado, muerto de hambre, con un voto de pobreza, que se estaba muriendo de hambre, que Dios le dijo que te retiraras de la campaña? Estamos metiendo a los santos en lo político. Y no pueden caminar juntos. A César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Y yo creo que Y yo sé que me entendiste. A Sí, César, sí. la gente no Sí. solamente se trata de dinero. Sí, Era sí, un reino sí, sí, frente a claro, otro reino. claro. Él tiene derecho todavía, hasta que Cristo venga, a establecer su reino. Claro que sí. Y yo creo que por eso mismo es que hay tanta confusión dentro de la iglesia, o mejor dicho, dentro de la verdadera iglesia. Porque acuérdate que lo dijiste hace unos momentos atrás, cuando definimos iglesia de verdad, cuando lo definimos de verdad, y nosotros que nos llamamos iglesia verdadera, si entendemos el concepto de lo que estamos hablando, del quiénes somos, para quién somos, a quiénes nos debemos o a quién nos debemos, deberíamos estar más claros a la hora de abrir nuestra boca. Sí, porque recuerda que vamos a recordarle a la gente que dijimos, estamos partiendo en este análisis de la definición de iglesia como el cuerpo de Cristo, pero que no somos la única iglesia. Exacto. Socialmente hay otra gente, incluso hay gente que se denomina iglesia de Satanás. Sí. O sea, hay otras religiones también que son religiosos, pero estamos hablando del fenómeno del cristiano metido en la política, no solo en un partido político, sino en otros lugares. O sea, yo tuve la experiencia de que un líder de base de fe me cerró a mí todos los contratos cuando ganó su candidato para que yo me muriera de hambre, siendo mi hermano en la fe, porque yo había respaldado al otro. Sin embargo, el que está en base de fe ahora con el gobernador y yo somos amigos, somos hermanos y somos panas, y estamos colaborando por el bienestar de la iglesia. Los políticos vamos a chocar, pero cuando es bendecir la iglesia, caminamos juntos. Y yo logro caminar con populares. No he podido caminar con ningún independentista todavía. En ese proceso, hay uno en Victoria Ciudadana que se mete en mi página que dice, ¿sabes? Que para mí la teología de liberación es una teología incompleta, incorrecta. No, yo creo que eso todo es justicia social, salud. Yo digo, oye, hermano, el evangelio es salvación. O sea, si estamos hablando de Cristo, el evangelio es salvación, tú estás hablando sociopolítico, que la iglesia tiene una obligación de participar en el proceso sociopolítico. Claro que sí. Yo creo eso. Pero lo que estamos discutiendo es cómo yo participo. Pues eso ha sido su más grande falla. Cuando tú te levantaste a montar un partido y los que andabas contigo, como estaban en otro partido, tú los sacaste y te fuiste a los medios a bombardearlos. Y entre ellos estaba yo. Y yo le dije, oye, pero yo fui tu asesor tantos años y ahora resulta que tú has barrido el piso conmigo en los medios. Y hubo una reunión a puerta cerrada que nos dimos hasta con la silla. Y yo pensé que lo habíamos arreglado y a la semana tuve que ir a los medios a meterle con la silla otra vez. O sea, porque el único que Dios llamó fue a él. Y yo decía, es que la gente no entiende que los gobernadores no gobiernan. La gente no entiende que los presidentes no presiden.
Yo hice un análisis en un programa, o sea, dicen que Biden firmó la orden de la visibilización de los transgéneros, de verdad. Sí. Pero si hay un fiscal que dijo que Biden está mal de la cabeza y no se le pueden radicar cosas criminales porque es inimputable, ¿alguien me mintió? Pues entonces, ¿quién es el que está detrás de Biden? Exacto. Hay una estructura que está definida en la Biblia que nos viene a destruir. Sí. Exacto. Y dice que nosotros le haremos frente. Exacto. Que cuando seamos derrotados, aparecerá el anciano de día. Eso lo dice Daniel y la gente se Exacto. olvida. Sí. Tú sabes. Entonces, yo no tengo problema si Cristo viene si el rastro es antes o no. Pero te lo voy a contar como lo conté en un programa para que lo veas. Yo tengo demasiada atención en mi vida. Me encantan las series coreanas, chinas. ¡Me fascinan! Pero entonces yo espero que salga el último capítulo. Veo el primero, el segundo y veo el último. Si termina mal, yo no lo veo. Pero ¿para qué yo voy a ver una serie que al final se muere uno de los protagonistas y yo voy a llorar? Ahora, si tiene continuación, entonces me dicen, ¿por qué tú haces eso? Porque eso es lo que hace el Apocalipsis. El Apocalipsis, todo esto va a pasar, pero mira cuál es el final. Yo voy a estar con ese. Y nos hemos olvidado Sí. que todo esto va a pasar y nosotros vamos a reinar por la eternidad. Pero yo quiero reinar ahora. No sé si lo expliqué bien. No, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué me sonrío? Porque es que Pero ¿entiendes por qué lo cuento con los coreanos? ¿Tú te Sí. crees que yo voy a ver 16 capítulos para el último capítulo tener una tragedia y echarme a llorar? mira, yo te entiendo. ¿Sabes por qué? Porque algunas veces me da pena porque yo escucho a tanta gente predicando el fire and brimstone. ¿Sabes? El que viene el fuego y el azufre y todas esas cosas. Y Y yo digo, gozan. pero se olvidan que nosotros somos los triunfantes, que nosotros tenemos la garantía, ¿verdad? Si estamos haciendo las cosas como Dios nos pide, no que estemos haciendo las Con cosas el bien. gozo puesto por delante. Exacto. Pues entonces, ¿por qué nos estamos cuando y no es que no se predique sobre los postreros días, no es que no se predique, ¿verdad? Sobre las cosas que han de venir, fantástico, sí. Pero si yo soy cristiano, si yo soy creyente en la palabra de Dios, yo no tengo por qué tener miedo. Y déjame decirte, cuando tú estudias el miedo, que todos lo pasamos, es una de las herramientas más poderosas. Incluso Claro. los discípulos les daba miedo cuando el Señor hacía milagros poderosos. Se Claro. asustaban, lo llamaron hasta fantasma. Sí. Yo te voy a contar una historia. Yo una vez estaba bien pelado. Tenía 2 pesos para echar gasolina. Y no me daban los 2 pesos. Y yo fui a un garaje. Apreté y dije, Señor, dame gasolina. Y yo veo que se paró en los 2 pesos. Y aquello siguió echando gasolina. Y yo miraba. Y me asusté y lo solté. Y cuando lo apreté, te digo, ¡zángano! El Señor te estaba regalando gasolina. y no la cogiste. Pero entonces, mira lo que me pasa recientemente, por eso lo recuerdo, que doy 30 pesos de gasolina. Y cuando veo que pasa los 30, sigue echando, pero sigue marcando. Y yo digo, mira, me están regalando gasolina. No, pero si yo pagué 30 y me marca 40. Y la carne rápido dice, wow, te tumbaste 10. El Señor te regaló 10 pesos. Mira lo que pensé. Sí. El Señor te regaló. No. No. Me estoy robando Los 10 pesos. pesos. Exacto. Cuando voy a la caja, le digo a la cajera, ¿tú marcaste 30 o 40? Yo marqué 40. No, yo te pagué 30. Sí. Ay, gracias. Si todo el mundo hiciera eso. Mira la diferencia. Allá la bomba se quedó marcando 2 y siguió saliendo la gasolina. Pero Sí. aquí yo me estaba robando 10 pesos. $10. O sea, y tú me dirás, no fue de, oye, yo estaba pelado. Y ahora, la solté, ya me había echado medio tanque, pero me quedé con. O sea, esos principios que te enseñan. Porque cuando yo me robé algo en una tienda que mi papá me cogió, que yo no sabía que había robado, porque no es chiquito, me hizo devolverlo. Y eso a mí me marcó toda la vida. Sí. Lo que no es tuyo, no es tuyo. Exacto. Pero incluso en la política nos están robando nuestro trabajo. Sí. O sea, yo decía a un amigo mío, tú sabes todo el trabajo que a mí me han robado. Yo desarrollé una agenda legislativa y no se la conté a nadie. Y un día me llamó un amigo y me dice, no, tú nunca contaste la agenda. ¿Para qué? Para que usted me la dañaran, si como quiera me la dañaron. Entonces me quedé corto porque usted me tumbaron los legisladores que iban a respaldar esto. Esa es la verdad. Eso es político y lo puedo manejar, pero yo tengo la mala costumbre de decirte lo que tú hiciste. Porque Sí. si tú eres el Mesías o Dios te llamó, pues entonces vamos a poner las cosas en blanco y negro. Exacto. O sea, tú cometiste un error. ¿Por qué no lo podemos arreglar? Mira, ¿por qué nosotros no podemos sentarnos como hacíamos antes y olvidarnos de los colores políticos? Cada cual participe y busque votos. Pero vamos a identificar los conservadores. Yo tengo 3 sillas en el Supremo que están en juego. Ay, sí. Exacto. Tengo una izquierda que nos ha dado Está. una cátedra violando la ley y todo, y ellos con todo eso siguen. Y yo todavía no he recibido ni una llamada para reunirnos confidencialmente y decirme, Gao, ¿cuáles son los conservadores que tú quieres que nosotros respaldemos en el PNP? ¿Cuáles son los que tú quieres en el Popular, en el Partido Dignidad? ¿Cuáles yo voy a respaldar? No,
Yo tengo senadores y representantes conservadores que tienen retos de otros conservadores en su misma silla y quiero tener una mayoría legislativa. Eso es falta de sabiduría. Exacto. Y una cosa que alaba el Señor es al mayordomo sagaz. Exacto. No sé si lo dije bien. Sí, lo dijiste bien. O sea, no sabemos lo que es ser iglesia. Bueno, vamos a darle continuidad a esto ya mismito, pero nos vamos a ir a una pausa. No se nos retiren, así que volvemos enseguida. Esto es Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM. Palabra y música que trasciende. Mamis, es tiempo de combinarte con tu princesa. En Emma's Bows encontrarás lazos, bandanas y turbantes para ti y tu bebé. Visita nuestras redes sociales o llámanos al 787-241-4923. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, Una Iglesia Diferente, La Poda Divina, Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. También puedes llamar al 787-605-3603. ¿Eres aficionado al surf, voleibol o skateboard y buscas ropa con un toque moderno y un mensaje centrado en Cristo? Bright Clothing es el lugar ideal para ti. Visita nuestro sitio web en www.brightclothing.net y descubre la prenda que brilla especialmente para ti. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. ¡Yummy! ¡Qué delicioso! En Glorious Creations and More saborearás ricos postres, bizcochos regulares, keto, sugar y gluten free para toda ocasión. Llámanos al 939-332-9972 o accede a nuestras redes sociales. ¿Estás buscando mejorar tu educación y ampliar tus habilidades? ¿Quieres publicar tu propio libro, pero no sabes por dónde comenzar? Entonces, Easy Services es la solución para ti. Easy Services es una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de mentoría educativa, talleres educativos, diseño instruccional, cursos en inglés conversacional y educación de libros e autopublicación para autores independientes. Con Easy Services tendrás acceso a servicios de mentoría educativa de la doctora Naisa Chinea Ponte, experta en su campo. Síguenos en nuestra página de Facebook Easy Services PR. Easy Services, tu socio en la educación y el éxito. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre, disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065. Saludos y regresamos aquí de nuevo a este programita que está hoy calientico. Caliente. Rojo vivo, como diríamos. Bueno, yo Continuamos no me con doy el... cuenta porque yo soy así en lo personal también. Sí, ¿verdad que Ya se sí? presentó. Sí, en mi personalidad. Pero vino casi rojo. ¿Verdad que sí? Yo creo con mi nuevo peso. Bueno, y continuamos, ¿verdad? Con lo que Oye, vamos estamos a otra hablando. pregunta, pues vamos a ver ¿Verdad? ahora la ¿Verdad? primera. Pero fíjate, qué bueno que hemos ampliado, ¿verdad? En la primera pregunta sobre ¿verdad? Lo que es la iglesia y su mezcolanza que tiene con la política. Pero vamos a hablar de aciertos y desaciertos. ¿Tú has visto aciertos de parte de la iglesia dentro de la política? Sí, he visto muchos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, he visto en este cuatrenio, concilios decir no vamos a respaldar ningún partido político. Ujú. Eso es un acierto maravilloso. Y los vamos a escuchar a todos. Y que nuestros creyentes se eduquen. Eso es un acierto. Cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, una persona dijo, ¡yache, pero él es PNP y don Gadiel es popular!
Y yo me quedé, o sea, ellos no preguntaron si yo era cristiano. Ellos lo que preguntaron fue mi afiliación política. Entonces, veo que en estos procesos, por ejemplo, hay un pastor de un concilio que es bien pro dignidad, pero yo lo estoy ayudando en casos legales. Yo no tengo problema quien tú respaldas, pero veo que hay un deseo de unidad de espíritu y no permitir que la política nos siga dividiendo. Exacto. Y dando un respeto, como estaba diciendo fuera del aire, creo que fue aquí, ya se me olvida dónde digo las cosas. Ya estas canas y esta edad Aquí me era. dan a mí el Sí. derecho de decir unas cosas porque yo tengo el standing. Sí. O sea, yo me crié en una época que por ser estadista no me dejaban participar en los concilios. Esto no es nuevo, pero ahora estamos en una época que yo veo participación de diferentes gente, de diferentes sectores políticos participando. Ahora bien, a la misma vez, el desacierto que todavía alguna gente no aprende, que entonces van a destruir lo que tú hiciste, atacar lo que tú hiciste y a pedir respaldo político para su partido o su candidato. Yo he logrado, dentro de las campañas donde yo he participado, yo te educo, te pido el voto, pero respeto lo que decidas. Veo un acierto en algunos pastores que han entendido que usar el altar para decirle a la gente cómo votar, y eso en Puerto Rico pasaba, está pasando a segundo lugar. Yo estuve en un culto donde estuvo gente de dignidad, gente del Partido Popular, gente del Partido Nuevo Progresista, en un culto, y ahí no existió la política. Nos gozamos la presencia del Señor. Y cada uno de nosotros sabe que tiene una función en el lugar que le corresponde. O sea, he visto madurez en algunos candidatos. Otros son celotes. Si tú no haces lo que yo te digo, tumbo la oreja. Pero a mí todavía me queda algo de Pedro, pues yo saco mi espada y te tumbo la tuya. O sea, o sea, lo digo en términos figurados, pero sí, eso es cierto. El desacierto que todavía seguimos insistiendo que Puerto Rico tiene que ser cristiano a través de los procesos políticos. Y eso es anatema, y eso es apostasía. Tengo que llamarlo como lo veo, porque la iglesia fue llamada a salvar al pecador, y nosotros como cristianos estamos llamados a pelear por un gobierno justo. Pero déjate ya de mirar a aquel y empieza tú donde te toca a ser justo. Me duele todavía, yo sé que ustedes saben lo que voy a hablar, los 4 proyectos aquellos del aborto, de la doble vida. Yo estaba en una reunión, hicimos las paces, hicimos un acuerdo, me tengo que reservar los nombres de los que estábamos ahí porque era confidencial. Sí. Y a la tercera reunión yo no fui. Y 2 amigos me llamaron, Gao, te conocemos, tú no faltas por faltar en hechos como este. Yo no me voy a meter en eso porque fulano y sutano nos están traicionando. Mientras nosotros estamos ahí en un acuerdo de caballero, de unirnos para trabajar por estos 4 proyectos, hay gente que es algo, mira, nadie me lo dijo, es que se lo vi en la cara, porque tú desarrollas un olfato. Sí. Los 4 proyectos fueron colgados y después la verdad salieron los nombres y las personas dentro del mismo movimiento que como tenía que ser aborto absoluto y no era, pues esto es lo que va. Y nos colgaron hasta el bebé en el vientre de la madre. ¿Qué tiene que ver eso con el aborto? O sea, para yo ganar el mío y derrotar a Gao y derrotar a aquel, porque es como un afán de ganar, de que yo tengo, mira, te dicen, si te metes conmigo, Dios te va a hacer canto. Vamos a la presencia de Dios. Pues mira, vamos a la presencia de Dios. Si Dios es bueno, Dios no está para matarnos ni hacernos canto. Ese no es el Dios bíblico. Ese es el Dios de un Israel pecador que se creía que Dios iba a pelear todas las peleas por él estando mal. Que confundimos la misericordia con la justicia de Dios. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero la misericordia de Dios tiene límite. O sea, y allí yo veo unos aciertos y desaciertos. Porque fíjate que hubo personas que me leyeron. Y hubo otras personas que terminaron yéndose y el grupo se rompió. Pero el acierto fue que se identificaron con nombre y apellido las divisiones dentro del cuerpo. Pero el problema consiste es que nosotros hemos perdido la capacidad de decirnos las cosas. Cuando de Puerto Rico por la Familia sale gente para dignidad, yo hablo con algunos y dicen, no, que fulano, sutano, tal. Y cuando terminaron, yo digo, oiga, me da vergüenza. Porque todos ustedes son pastores. Y la Biblia dice que si tú tienes algo contra tu hermano, vayas. Tú has hablado con él, no, ¿y qué haces hablando conmigo? Tú alguna vez le dijiste que estabas molesto, entonces el problema lo tienes tú. Porque te presentas como creyente. Pero cuando yo los estudio en la iglesia, hacen lo mismo en sus concilios. Y ahí está el desacierto. Que no vivimos en la carne por poder, pero a la misma vez hay un liderato que se está levantando,
que es nuevo, hay unos medios que no teníamos, hay unas voces que antes éramos disidentes, ahora somos voces respetadas, que estamos diciendo, hey, stop, ¿por qué no puedo caminar junto contigo? No, pues si la política va primero, lo siento por ti. Ustedes saben que Joan Rodríguez bebe, cuando yo entiendo que hace algo malo, lo hace, y cuando entiendo que hace algo bueno, pero yo entiendo que es una voz conservadora, lo es. Yo no tengo por qué decir que no, que ella defiende mis causas. Yo no tengo por qué buscarle el voto, pero tampoco la tengo que machetear. ¿Entiendes? Entonces yo veo cómo machetean a los de otros partidos para destruirlos por tal de lograr la inscripción o una victoria electoral. Eso es un desacierto. Cuando tú pones lo político y lo personal por encima del reino, ahí está el desacierto. Pero dentro de eso veo una pastoral que está madurando, que está escuchando, que ha permitido, antes un pastor le abría la puerta al PNP, se la cerraba el Partido Popular, veo a los pastores que si el candidato quiere reunirse, se reúne y es maduro, y eso es un acierto. Pero el peor desacierto, lo peor que hicieron fue confundir la política con el evangelio, y eso todavía está vigente. Eso nos guste o no nos guste, si no entren a mi página Derecho y Palabra, que yo soy hijo del diablo cuando digo algo malo de un político que a la gente no le gusta. El acierto más grande, y ustedes son ejemplo de esto, y tú sabes de esto, es que cuando esto comenzó, se decía que participar en la política era el diablo. La iglesia, los creyentes se apartan y nos ocuparon los espacios. Cuando decidimos volver, esos espacios estaban ocupados por nuestros enemigos, a quienes amamos. Una vez me dijo, tú no me amas, yo te garantizo que te amo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ama a mis enemigos, y tú eres mi enemigo. Así mismo se lo dije, yo te amo, pero tú eres mi enemigo. O sea, tú eres mi enemigo, pero yo te amo. Mira, y hemos desarrollado amistad. O sea, pues le hablé claro, o sea, tú eres mi enemigo porque tú quieres destruir a mi gente, a la que tiene mi... Porque a pesar de eso, yo defiendo la libertad religiosa y yo defiendo a esta gente que me ataca. Oye, lo que pasa es que están usando la libertad religiosa en contra mía. Quieres imponerme tu fe, quieres imponerme tu teología. Pero en ese proceso he visto como una generación ha entendido que ser cristiano no te saca de participar en los procesos políticos partidistas. Exacto. Todo lo contrario, tienes una responsabilidad, porque yo veo el sistema de gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos democrático con un voto como un don de Dios para yo poder escoger mis gobernantes. Bueno, Dios quita y pone, pero tú eres el voto que Dios está usando. Es lo que muchas veces yo he dicho aquí de este mismo... Y no te he escuchado nunca. Sí, no. En eso. Y yo creo que, ¿verdad? Daniel capítulo 2 dice que Dios, ¿verdad? Pone y quita reyes, pero también utilizando el sistema de gobierno que haya disponible. En nuestro caso, la democracia. Y nuestra democracia la expresamos con un voto. Con un voto. Exacto. Y si tú quieres ser parte de ese quita y poner reyes... Y también lo he dicho, tenemos que irnos a la palabra de Dios y utilizar la palabra de Dios como un filtro para filtrar los candidatos. Exacto. No es para imponerle mi fe. No. Es para votar conforme a mis principios. Exacto. Y que de eso que tú no cumples, yo puedo manejarlo. Exacto. Correcto. Ahora, mi voto es distinto. Mi voto es un voto útil. Claro. Si yo tengo que votar por Godzilla para que me nombre 4 jueces del Supremo conservadores, yo voto por Godzilla. Y cuando Godzilla se me ponga bravo, lo bajamos. Sí. O sea, porque tengo ese... no sé cómo bajan a Godzilla, porque el nuevo Godzilla no es quien lo mate. El de antes lo mataban, ahora es un antihéroe. No, es King Kong. Ahora son antihéroes. Ahora sí, exacto. Antes eran malos, ahora son héroes antihéroes. O sea, ahora la maldad defiende la bondad. Sí. O sea, eso yo me quedé ya, esta nueva generación. Sí. Hay que ser malo para ganar. Digo, eso es un desahogo. Sí, no, está bien. Lo dije como lo pensé, no lo he meditado mucho. Te perdonamos en esa, porque yo sé que después oramos por ti. Sí, pero lo que te quiero decir, por ejemplo, tú ves el fenómeno Donald Trump. Tú dices, tengo un problema dogmático y de fe con Donald Trump. Lo tengo. Pero tengo una bendición política con Donald Trump. Y eso es así. Porque si Donald Trump gana, va a poner gente que va a defender mi libertad religiosa porque necesita mi voto. La gente dejó de pensar así. Que me cae mal, que no lo soporto. Adiós, carajo. ¿Y dónde dice es que yo tengo que votar por alguien que me caiga bien? Pedro ganó porque era guapo. Pedro, cuando ganaba Pedro Navaja, era un genio. Pero las mujeres veían a Pedro Rosselló y decían, wow, Ricky jaló mucho voto de las muchachas porque era guapo. Joan es una mujer elegante y jala voto, vamos a quitarnos de chiste. Elisa es una mujer elegante y jala voto. O sea, yo tengo una amiga y le digo, vas para las elecciones, voté bonita de nuevo. O sea, eso cuenta, nos guste o no nos guste. Sí, tenemos cristianos votando por la apariencia. Sí. Y no por el corazón. Exacto. ¿Viste cómo llegamos? Sí.
Sí. O sea, exacto. Pero yo que estoy en la política le digo, no, bueno, ¿tú no viste qué linda fue Jennifer al mensaje del gobernador? Cambió todo su estilo de vestimenta. Pero mira, Jennifer vistiendo conforme a su físico y se ve bella. O sea, se veía una mujer de Estado. Se veía una mujer de Estado. O sea, porque ella se dio cuenta, hay un voto que yo tengo que impresionar. ¿Cierto? Sí. Entonces el cristiano vota impresionado por la imagen y no por el fruto de ese político. Y ahí es donde nosotros, como cristianos, como creyentes, fallamos mucho. Fallamos. Y que a lo mejor estoy fallando en eso, pero a mí me llaman para asesorar. Yo tengo que decirle, tienes que ponerte bonito, tienes que portarte. No, ¿sí? y yo te digo porque, pues, gracias a Dios tengo la dicha también de asesorar, y yo asesoro más internacionalmente, ¿verdad?, que local. Pues tú me entiendes. Sí, y tenemos que ver que sí, la apariencia cuenta mucho. Lo que se llama el delivery. Lo que llamamos el delivery. Exacto. Y muchas veces nos olvidamos también, o por lo menos nosotros como creyentes, tenemos que también ver el mensaje que están enviando. Y muchas veces no solamente es el mensaje hablado, sino es el mensaje del body language y el mensaje que no se habla. Ese mensaje que no se habla. Porque yo siempre cito la misma anécdota, y es el niño que le decía a su padre: papá, habla más alto, que tus acciones no me dejan escuchar. Y ahí es que tenemos que ver, y esto sucede, ¿verdad?, con los gobiernos, ¿verdad? Escuchábamos hace unos días el mensaje del gobernador. Y entonces tú tienes que comparar. Yo no lo escucho, yo lo leo. No lo escuchaste. Los mensajes de los gobernadores yo no los escucho hace 12 años, yo los leo. Sí. Pues no tengo estamina. Sí, para aguantarlo. Para aguantarlo. Sí. Te digo 12 para que caigan de todos los colores. Sí. Y cuando yo estaba de asesor en la legislatura, me fugaba. Y llamé a un amigo y me dice, no, yo me fugué. Te entiendo. Yo cuando nadie me veía, me iba. Sí. Y es cierto. Y quizás es un error mío. Algunas veces son bien aburridos, pero yo he decidido algunas veces simplemente los grabo y los escucho para saber cuándo tengo que darle fast forward, porque ya son repetitivos. Sí. No solamente repetitivos, sino es que... pero gracias a Dios ahora reparten el que tienen escrito. Antes no, antes tú estabas obligado a hacer eso. Exacto. O escuchar al analista y escuchar el audio. Ahora, yo tengo todo el mensaje del gobernador escrito y lo leí. Me dio dolor de cabeza. Sí. Y no porque sea el gobernador, es por lo que tú dices. O sea que algunas veces no, la mayoría de las veces las acciones hablan mucho más que las palabras. O sea, la palabra es como se la lleva el viento. Se la lleva el viento. Pero la acción se queda. La acción se queda. Y eso yo lo hago una transpolación a la iglesia. Mira, hoy yo comentaba con mi esposa, mientras veníamos de camino hacia acá, de que en Puerto Rico hay iglesias cada 5 minutos que tú estás caminando, ¿verdad? Hay iglesias por todas las esquinas. Más sin embargo, cuando tomamos los periódicos, los abrimos, está la criminalidad en aumento. Hace un par de días atrás, un joven de 16 años mata a un joven de 20. Una niña de 13 años se va de su casa para una carrera de motoras y cosas así. Y así vemos muchas cosas por el estilo, matando ancianos y cosas así. Yo digo, pero siempre... Matan a un guardia en el Día Santo. Viernes Santo. Cuando en Viernes Santo, hace años atrás, aquí lo que había, nadie se atrevía a hacer eso. Exacto. Roban iglesias, golpean... ¿Sabes una cosa? Tú te quedas... ¿A dónde estamos? Exacto. Y yo me pregunto, digo, si hay tanta iglesia, ¿por qué hay tanta criminalidad? ¿Por qué está Puerto Rico así? ¿Por qué nuestros jóvenes están así? A mí me mató un pastor viejo con esa pregunta. Y me dijo, se llama gracia. Hay tanto pecado que el Señor necesita una iglesia en cada esquina. Sí. Pero entonces yo lo dejé allí porque me la contestó. Pero la pregunta es, ¿pero por qué no se ponen de acuerdo? Porque en el vecindario donde están todos perdidos, la gente que llega ahí no es de su vecindario, es de afuera. ¿En qué estaremos fallando? O sea, ¿en qué estaremos fallando? Es la cuestión, y ahí es donde viene mi comentario. Pero es porque vemos que esa falta de comunicación... Pero le echamos la culpa al gobierno. Ahí es donde vemos. La criminalidad, la culpa la tiene el gobierno. O sea, el gobierno me escribió a mí. Sí. Te doy las iglesias escuelas, te doy el homeschooling, te doy los colegios privados. Pero la culpa la tiene el gobierno. Sí. Y ahí es donde yo voy, fíjate, y ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en unas cosas simples, que es la comunicación.
Y en la comunicación siempre me gusta a mí explicarla. O sea, yo soy el mensajero, tú eres el receptor. Yo tengo mi método de comunicación. Sabemos que hay ruidos alrededor, ¿entiendes? Pero no somos capaces de eliminar el ruido y Lo que limitarnos estamos simplemente. hablando al principio del programa, que yo aprendí el poder de la oración del silencio para poder enfocarme. A veces uno lo ora a Dios y es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Yo aprendí todo eso que yo pienso que le estoy diciendo a Dios es lo que domina mi mente. Pues yo tengo que detener para ver cómo yo escucho lo que Dios me dice. Cuando yo empiezo una nueva etapa con Dios, lo que yo sentí fue leer la Biblia y me dio coraje. No, pues yo quiero que tú me hables, que tú me reveles, que tú me des sueños, que tú me des visiones. Lee la Biblia. No, yo quiero sueños, yo quiero visiones, yo quiero... Lee la Biblia. Y ahora le digo, Señor, gracias porque me pusiste, a este cabezón lo pusiste a leer la Biblia. Porque cuando empiezo a darme cuenta, pero es que cada profeta está diciendo lo que le da la gana. Y cuando dice esto, ¿por qué la Biblia dice lo contrario? Oye, y no hay mala fe, es falta de conocimiento bíblico. Digo, pero es que es obvio, ¿cómo tú vas a decir, hagan lo que digan los profetas? Hace unos días, un profeta dijo algo y la pastora dijo, miren a ver qué piensa Juan Carlos. Yo no voy a decir nada. Ya yo me he metido en demasiados líos. Pero fíjate, Juan, tú dices eso y yo pues en esta tanda, ¿verdad? Que oye, ya me está enganchando el segundo aquí. Dicen, esta tanda, como dice, viene una segunda. Sí, no Tu viene. esposa te conoce porque te viene y dice, Dios mío, sí. Sí. Pero fíjate, en esta tanda que te he hecho unas preguntas, tú has hecho unas cosas que me han impactado personalmente. ¿Sabes por qué? Porque durante este último año que he estado envuelto, ¿verdad? En algunas campañas, me he topado con gente que ha hecho lo que tú mismo has dicho que han hecho muchos. Y es que me han dicho, no, es que Dios me dijo que yo me metiera y que yo, ¿verdad?, iba a salir victorioso. Y yo sentado, ¿verdad?, frente a ellos, les dije, no podemos perder de perspectiva que yo no creo eso. Y se molestaron conmigo. Yo tengo una frase, si Dios te lo dijo a ti, que me lo diga a mí también. Porque hasta que no me lo diga, lo que tú dices no funciona. O sea, yo aprendí ya esa frase y entonces soy hostil. No, es que me estás tratando de controlar con tu revelación con Dios. Yo no me puedo meter en tu relación personal con Dios, no te metas en la mía. Entonces, si choca, tengo un problema en el espíritu y arriba se tienen que poner de acuerdo. Sí, exacto. Y entonces, ahí digo, es en términos figurados, porque Sí. si tenemos que poner de acuerdo somos nosotros en nuestro corazón para escuchar lo que Dios nos dice. Exacto, sí, porque cuando tú vienes a ver, eso lo hacen como un refugio subalterno, ¿verdad? Un subrefugio para justificar el por qué están haciendo lo que están haciendo y por qué algunas veces no te escuchan. Mira, yo tuve una persona, ¿verdad? Que se sentó en la sala de nuestra casa y me dijeron, lo que tú digas, vamos a hacer. Era porque me querían como asesor. Es que tú nunca haces lo que dice el asesor. Uno asesora y cuando los jefes hacen, tú dices todo lo que le dije, ¿para qué hablé? Si hizo lo que le dio la gana. Bueno, sí, eso es lo que yo he vivido. Sí. Cuando yo asesoro a alguien que lo hace, yo digo, Dios mío, un milagro. No estás solo, Daniel. No estoy solo porque tan pronto yo empecé a decir lo que no debería hacer, porque yo no digo tienes que hacer, es deberías hacer porque es un consejo. Yo no estoy en ti para que tú hagas las cosas, simplemente deberías hacerlo. ¿Qué personas debería tal vez poner un poquito de distancia? Se desaparecieron. Se desaparecieron porque las cosas tú las haces bien o no las haces. Exacto. No solo eso, si me buscaste como consejero o asesor y la gente sabe que yo estoy allí y tú estás haciendo eso, me estás destruyendo mi reputación. Exacto, sí. Entonces yo tengo que ponerte un stop. Exacto. O sea, hace un tiempo, hace como 14 años, salió una investigación que cogió primera plana y se llevaron gente presa y todo, y me llamó un guardia. Me dice, esa investigación es tuya. Y dice, como tú lo sabes, tiene tu sello. Tiene tu estilo. Y dije, wow, o sea, la gente que trabajaba conmigo sabía. O sea, era una investigación que requería carácter porque íbamos a chocar con una estructura poderosa. Y se concluyó la investigación y el costo fue que yo me quedé sin contrato. Pero me lo llevé enredado, perdóname la frase. Sí. O sea, porque le estaba robando al Porque pueblo. hay una cosa que se llama integridad. Integridad. Hay una cosa que se llama Entonces, integridad. eso lanzó un mensaje fuerte. O sea, este hombre no se vende por contrato, este hombre no se vende por dinero, y yo le oro a Dios que me sostenga porque yo no estoy libre de caer. O sea, pero hemos perdido también el costo. Que esto me ha costado. Adiós, el evangelio cuesta. Exacto. Esto cuesta salud, esto cuesta finanzas. Cuesta vida. Que Dios, mire, los ricos se hace bien difícil que entre al reino de los cielos, bien difícil. No todo el mundo puede tener riqueza y la riqueza es para bendecir. O sea, lo bien que tú te sientes cuando tú tienes un dinero para becar a un muchacho o ayudar a alguien con una compra.
Oye, pero cuando yo me quedé sin contrato y esto es un desahogo, yo no recibí ni una sola ofrenda de la gente que caminaba conmigo. Y yo aprendí la gran lección de mi vida. Primero va a mi casa. Después de mi casa, entonces yo salgo hacia afuera. Tengo una esposa que lo entendió, pero ya no somos jóvenes. Ya no somos jóvenes. Sí. O sea, pero mira, yo se nos acaba el tiempo. Pero eso fue que miraron el reloj, porque tenemos que ir cerrando. Yo creo que lo que tenemos es una gran inmadurez cristiana. Mucho cristiano carnal, mucho cristiano que no ha tenido encuentro real con el Espíritu Santo de Dios. Ouch. Repito otra vez eso. Mucho cristiano que no ha tenido encuentro real con el Espíritu Santo de Dios. Mucho cristiano que está en el espíritu de Saúl. Que quiero lo que el mundo tiene, quiero reinar como yo reinan. Yo no necesito un partido político para gobernar. El cristiano gobierna en el mundo espiritual. Porque el mundo va para un sitio y el reino va para otro. Lo que el hombre ve como bueno, el Señor lo ve como abominable. Pero ahora mismo yo tengo unos casos que yo me siento como José preso. Yo brego con menores maltratados. Pero cada vez que logramos liberar a un menor de un maltrato, tú sientes, y eso no se sabe, porque lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, pero hay que pagar un precio. Entonces yo veo mucha gente hablando en los medios, y lo voy a decir, lo que le hicieron a Ada Enríquez, yo tengo que orar al Señor, porque en la política se pasa factura. Y cristiano no puede pasar factura en la política. Pero cuando lo que pasó contigo, que yo vi los debates, ¿sabes a lo que me refiero? La falta de respeto, amigos míos que no se pueden sacar una foto conmigo porque los desbaratan, los hacen canto. Y yo, pues mira, yo no me avergüenzo de andar con ninguno de ustedes. Si tú te avergüenzas, sigue siendo mi pana, pero tenemos un problema. Yo me he levantado de programas y los he abandonado. Literalmente me he ido. Porque puedo hablar mal del mío, pero no puedo hablar mal del tuyo. Entonces, aquí lo que hay es una inmadurez. Y entonces nos presentamos con cristianos. Recientemente una persona que andaba conmigo, como yo dije, a unas posturas que no le gustaron, le dijo, tú tienes que reconciliarte con Cristo. Y salirte de ese partido y dejar de ayudar a esa candidata. Y yo, o sea, que tú eres cristiana por el partido que está ahí, yo no. Ahora el partido define lo que es ser cristiano. Y eso es lo que está pasando. Hay una gente que tiene un guilla santidad por el lugar político donde ocupan. Y eso es anatema. Y no le gusta que yo lo diga, pero eso es así. O sea, y yo me crié desde el vientre de mi madre. Yo soy hijo de pastor. Yo estoy escuchando palabras desde el vientre de mi madre. Cuando yo me aparté del Señor, yo lo que le dije al Señor, Señor, yo lo que estoy es rebelde, pues yo no tengo problema contigo. Y de repente Saúl me dijo, la rebeldía es peor que la idolatría. Y yo, anda pa'l carajo. Y eso me tocó. O sea, eres un idólatra. Estás rebelde. Hazle frente a los que están, pero no me echen la culpa a mí. Exacto. Y los otros días le dicen, ¿dónde tú estás? Y algo me dijo, eso no es el problema donde yo estoy, el problema es donde estás tú. Yo sé reinar. Tú eres el que no sabe. Y yo me quedé, o sea, te estoy hablando de mi experiencia personal que me hace ser humilde. A mí lo que me toca es tener cuidado con lo que yo digo aquí. Estoy bien consciente de lo que estoy diciendo y lo puedo decir donde quiera que vaya. Y el tema me convenció que tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo porque la respuesta es, vamos a ser un grupo de gente de Dios pensante. Que no estemos buscando beneficio político partidista y vamos a darle unos parámetros a nuestra gente de cómo deben funcionar. Yo fui a un culto donde habían políticos y el predicador empezó a hablar de las divisiones internas de la iglesia y todavía los políticos así, divide y ganará. Y yo decía, Señor, tengo ganas de treparme y callarle la boca. Al mundo tú no le dices dónde te divides. Al mundo tú no les enseñas los tesoros de la iglesia. Entonces queremos sustituir la falta de presencia, que es la respuesta, con poder político. No hay presencia y esa es la falla de la iglesia. Y eso falla, deja sin efecto todas las que no fueron fallas. Wow. Yo no busquemos unción, no busquemos poder político, busquemos presencia. Que el hijo pródigo levante los ojos, dice, en la casa de mi padre hay pan. Amén. Fíjese, aquello que nos pensamiento está escuchando, político radical. Definitivamente. ¿Sabes qué, Juan? Aquí hemos recibido cátedra. Que tú digas eso me honra. Sí, hemos recibido cátedra porque las cosas cuando se dicen de corazón, exacto, se nota. Y son, por lo menos para mí, aquí tú siempre vas a tener las puertas abiertas. Porque tienes esa virtud, tienes ese don de decir las cosas como son. Eres un Juan. Soy Juan. Eres un Juan. Me llamaron. Sí. Y sabes que son pocas las veces que uno tiene el honor, el privilegio de estar frente a una persona que es transparente. Como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenemos que ser, ¿verdad?
cartas abiertas, Cartas ¿verdad? abiertas. Tenemos que ser cartas abiertas y así es que queremos que no solamente que todos seamos cartas abiertas, porque tanto yo, mi esposa Lizzy, ¿verdad? Aquí el pastor Luis que nos está en cabina, o sea, todos aquellos que nos están escuchando tenemos que ser cartas abiertas donde quiera que nosotros nos paremos. Y ser astutos y sagaces. Y ser astutos y sagaces, exacto. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y buscando aquellas cosas que nosotros estamos haciendo mal Y se disfraza de ángel de luz. y se disfraza de ángel de luz. Y dice que al final de los tiempos la boca del profeta ayudará a la bestia. El que tenga oídos para oír, que Oiga. oiga. Mientras tanto, seamos luz en medio de esta tiniebla. Y así en esta hermosa noche, ¿dónde podemos contactar aquí al licenciado? Mira, entren escríbanme porque yo no me han tratado de conseguir por teléfono, es imposible. LCDO Juan Gaut. LCDO Juan Gaut, Gaut es GAUD, @gmail.com. Porque antes decía derecho en palabras, pero ahora ya yo no leo ni los comentarios, pues llega un momento que te saturan. Llega un momento que tú dices, yo le diría, mira, vamos a encontrarnos en el parking del supermercado y vamos a hablar, pero no es hablar. Y me miro en el espejo y ya yo estoy fuera de forma, ya yo no aguanto un minuto. Juan, no puede ser. Mira, otro día un tipo me abrió la boca y me dio coraje. Yo, señor, todavía sigo en la carne. Sí, porque tú fuiste soldado, yo boceaba, Sí. tú sabes, todavía. Yo, a lo mejor le doy y se me golpe la mano, tú sabes. O sea, soy honesto y eso lo pasé. Mira, y estoy bien contento de la respuesta de la iglesia a Biden en Puerto Rico. Las iglesias se llenaron. Las iglesias se llenaron y se salvó gente y hubo unas actividades cristianas que la iglesia fue y una persona me preguntó, ¿y cuál es el problema? Que lo hizo el día más importante de la fe cristiana que es. Exacto. Pablo dijo, si mi Señor no resucitó, vana es mi fe. Me lo hizo en el día de la resurrección. Exacto. Y eso tiene costo político. Y estoy Amén. esperando por un amigo demócrata a ver si habla. Sí. Porque no le puedo costar las elecciones, pero tengo ganas de decirle algo público. Así que ahora para que no se lo diga. Para que se lo diga. Bueno, nos comprometemos aquí al licenciado a volver de nuevo Al por aquí. próximo programa, al claro que próximo sí. programa. Sí. Lo vamos a cuadrar hoy para que no me pueda decir que no. No, envíame la fecha porque no estoy listo, no traje la agenda. He crecido en sabiduría. Bueno, Gracias. agradecemos a todos la sintonía en esta hermosa noche, así que Dios les bendiga. Claro que sí. Amén. Bendiciones. Blessing.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Comparte nuestra emisora en las redes sociales. Like us on Facebook.